Hola, ¿qué tal? Sean nuevamente todos muy bienvenidos a este quinto día de este seminario de este año que hemos comenzado el día martes. El tema de este año es el gran yo soy. ¿Quién es Jesús hoy y por la eternidad? Y espero que tenga allí su manual para seguir el estudio del día de hoy también, como lo hemos hecho a partir del día martes. Yo le voy a estar diciendo nuevamente acerca de las páginas que estamos estudiando y hoy comenzamos en la página 79. Pero antes de comenzar, déjenme darles dos anuncios muy breves. Primero, este viernes continuamos con los estudios que tenemos nuestra programación a las 8 de la noche en Facebook y en YouTube. Y este viernes, viendo lo que ha sucedido con muchos hermanos de la iglesia, y este tema lo compartía el programa ministerial de apoyo espiritual hace unos meses y fue muy bien recibido, así que quiero hablarles a todos ustedes de este tema el día viernes. ¿Qué hacer si me quedo sin trabajo? Vamos a ver cómo hacer algunos pesitos extras si no tenemos un salario. Y también, ¿qué me puede dar Dios si estoy sin un salario? Así que no se pierdan el tema de este viernes. ¿Qué hacer si me quedo sin trabajo? Porque es algo que le puede pasar a mucha más gente. Y el domingo vamos a seguir con nuestros estudios basados en el Sermón del Monte. Y nos toca ver el tema, ¿cómo debe ser la religión de un cristiano? Cristo allí en el Sermón del Monte habla de actividades cristianas, como el ayuno, la oración, las ofrendas. Así que estudiaremos cómo debe ser la religión de un cristiano el domingo que viene. Quiero aprovechar y agradecer a todos los que hacen posible esta programación. Acá hay más o menos 7, 8 hermanos que vienen para hacer estos programas. Hay gente atrás implicada también que hacen los diseños, las imágenes, el manual que se ha hecho, todo lo que tiene que ver con diseño, edición. Hay gente que ha estado trabajando en esto desde hace meses. Los hermanos que han grabado el canto lema y otros cantos más. Mucho trabajo. Hacer un programa de 1 hora no dura 1 hora prepararlo, dura mucho tiempo. Y quiero agradecer a todos. Agradecer también a usted que ofrenda, porque con las ofrendas se hace posible esto. El manual que hemos dado cientos de manuales gratis, pero alguien lo paga. Son las ofrendas de ustedes que aman al Señor y a la Iglesia Nazaret. Han hecho una buena inversión, créanme. Y seguimos aquí preparándonos para el futuro que será grandioso aquí en la iglesia, gracias a las ofrendas y oraciones de ustedes. Muy bien, vamos a orar y vamos a comenzar entonces con el estudio número 5 de este seminario, El Gran Yo Soy. Oremos. Señor, gracias por llegar al día domingo, gracias porque nos has hablado y enseñado a lo largo de esta semana. Pero pedimos que esas enseñanzas produzcan fruto, germinen y que toda la vida podamos recordar quién eres tú, Jesús, en nuestras vidas, en base a lo que tú has dicho de ti mismo. Señor, gracias por este tiempo. Te adoramos, te bendecimos y pedimos nuevamente que tu Espíritu Santo nos hable a todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordarle brevemente que el martes estudiamos en el primer tema, basándonos en la plática que tuvo Dios con Moisés, cuando Dios en un acto de pura gracia llamó a este viejito que era un asesino ya de 80 años. Y un acto de pura gracia, Dios quiso liberar al pueblo hebreo de la esclavitud allí en Egipto, que estaban por 430 años. Y cuando Moisés le dice, y si me preguntan, ¿quién me envió a liberar al pueblo? ¿Qué digo? Y Dios se da a conocer con su nombre, Yahweh, que se traduce en la Biblia, yo soy el que soy. De ahí nos fuimos al Evangelio de Juan, que es diferente a Mateo, Marcos y Lucas, porque Juan habla, según Juan 20, 30, 31, que él escribe su Evangelio para demostrar que Jesús es Dios, que Jesús es el yo soy el que soy. Y Juan escoge minuciosamente milagros, datos, discursos de Cristo que no están en los demás evangelios. Por eso Juan escoge a 7 testimonios de 7 testigos diferentes que dicen Cristo es el yo soy. Por eso Juan escoge 7 milagros que hemos ya mencionado que hablan de que Cristo es el yo soy. Y por eso Juan escoge
7 testimonios de sí mismo que dice Jesús, declaraciones de Él, donde Él dice, yo soy el que soy. Obviamente los judíos, al escuchar eso, pensaron que Jesús se estaba haciendo pasar por Dios, por lo tanto era una blasfemia y había que matarlo. Y es así que hemos estudiado entonces a partir del día miércoles los yo soy, y hemos estudiado 6, hoy estudiaremos el 7º. Hemos estudiado el día miércoles, según Juan capítulo 6, 35, que Jesús es el pan de vida. Hemos estudiado también que Jesús es la luz del mundo, según Juan capítulo 8. Hemos visto que en Juan capítulo 10 Jesús hace 2 declaraciones relacionadas. Yo soy la puerta de las ovejas y yo soy el buen pastor. Hemos estudiado también cuando Cristo resucita a Lázaro, que Él dice en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. Y hemos visto allí en el aposento alto, antes de ir a Getsemaní, Jesús da un discurso y Jesús le dice a los discípulos, yo soy la resurrección, la vida. Y aquí agrega en Juan 14, yo soy el camino. Porque Tomás le dijo, no conocemos el camino al cielo. Y Jesús dice, yo soy el camino, porque soy la verdad y la vida. Y hoy llegamos a la 7ª declaración de Jesús, que encontramos también en este discurso en el aposento alto antes de ir al Getsemaní. Y allí lo tenemos en Juan capítulo 15. Y esa es la atmósfera, la cena del Pascual que estaba Él con sus discípulos. Esa es la atmósfera que están ellos en el aposento alto, compartiendo la cena y Jesús preparando a sus discípulos para su partida. Y entonces llegamos allí a la declaración de Cristo en Juan capítulo 15, versículos 1 al 5, que dicen así, estos versículos. Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Por lo tanto, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, si usted ve una rama tirada solita, se seca. Sino que tiene que permanecer en el tronco, en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vuelve a decir Jesús, y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Qué frases que dice Jesús. Y al hablar de este párrafo, tengamos presente el ambiente. Es la cena pascual, allí en el aposento alto. Y allí en la mesa estaban todos los elementos de la Pascua judía que vienen del libro de Éxodo, antes de que salieran de la esclavitud. Vienen allí todos los elementos que están allí arriba en la mesa. El pan, las hierbas amargas, diferentes copas de vino, el cordero, etc. Todos esos elementos con un gran significado histórico, pero también con un gran significado espiritual, porque está Jesús ahí y todos esos elementos apuntan a Jesús, aunque hoy no voy a hablar de eso, pero todos apuntan a Cristo. Si Cristo no hubiese estado allí, todos esos elementos tendrían un significado histórico solamente. Pero en Cristo, todo apuntaba a Cristo. Las copas de vino, las hierbas amargas, el cordero, etc. Y esta es la gran declaración que hace Jesús allí. Ahora, quiero que vean ustedes una imagen, y ustedes lo tienen allí en sus manuales en la página 79. Noten ustedes que las 7 declaraciones que hace Jesús del yo soy, ¿a quiénes se las dijo Jesús? Bueno, cuando habla del pan de vida, eso fue cuando multiplicó los panes y los peces. Jesús le dijo eso a una multitud, públicamente. Cuando habla de la luz del mundo, diciendo yo soy la luz del mundo en Juan 8, estudiamos que eso fue en el templo, en el patio de las mujeres. Y Jesús hizo esta declaración también públicamente. En Juan capítulo 10, cuando Él dice yo soy la puerta de las ovejas y también soy el buen pastor, vimos que esto también fue dicho públicamente. La otra declaración, yo soy la resurrección y la vida, la dijo Cristo en Juan 11 a una persona, se la dijo a Marta, se la dijo allí en Juan 11 cuando resucitó a Lázaro. Y
Cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14, y ahora yo soy la vid verdadera, ¿a quién les dijo Cristo esto? Se lo dijo en privado allí a los discípulos en el aposento alto. Y esto tiene unas enseñanzas muy importantes. Recordemos, Jesús está allí con sus discípulos un momento antes de ir a Getsemaní para ser arrestado. Y cuando Él dice esto, como las demás declaraciones, esto tenía una imagen en la mentalidad de los judíos, elaborado esta imagen en la mentalidad de ellos. La vid también era parte de la herencia religiosa de los judíos, porque en el Antiguo Testamento se lee muchísimas veces que el pueblo de Israel, Dios lo comparaba con una vid, con una plantación de uvas. Por ejemplo, el Salmo 88, de Egipto trajiste una vid, o sea, de la esclavitud lo sacaste, una vid. Expulsaste a los pueblos paganos cuando entraron a la tierra prometida y plantaste allí la vid. En Isaías capítulo 5 también se habla de esa vid, pero que esa vid terminó dando uvas agrias. En Jeremías 2, 21 dice Dios a Israel, yo te planté como una vid especial, con semilla genuina. ¿Por qué te convertiste en una vid degenerada? En Ezequiel capítulo 15, en el capítulo, todo allí se habla de que Israel es una vid, pero sus maderas no sirven para nada, solo para ser quemada. En Ezequiel capítulo 19 también se habla de esto. En Oseas capítulo 10, versículo 1, dice Dios, Israel era una gran vid frondosa que daba fruto, que daba mucho fruto, pero ahora ya no, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, cuando Jesús declara yo soy, como las demás declaraciones que hemos visto, está hablando con una imagen que los judíos entendían bien que venía del Antiguo Testamento. Era común para estos discípulos asociar esta imagen, esta ilustración de la vid con sus vidas. La vid era un símbolo de la nación de Israel. Una de las monedas de la antigüedad de los macabeos tenía como figura una vid. Había una gran imagen de oro de una vid en el templo en Jerusalén. La vid era una imagen especial para un judío. Nosotros aquí en Guatemala no estamos asociados con una vid, porque no hay plantaciones de vides como hay en Israel o en otros países. En Israel, en aquel entonces, se podía encontrar vides por todos lados. Eran vistas todos los días y era algo común para ellos. Hoy también hay muchas, pero era algo muy común para ellos. Yo conozco de vides, porque en Argentina hay muchas, pero en la casa de mi mamá sigue habiendo unas 4 o 5 plantas de vides, que dan unas uvas riquísimas en el mes de febrero, todavía me acuerdo. Allí en el calor de febrero, tomar un balde, ponerle agua fría y arrancar los racimos de uvas, enfriarlos y comerlos, me acuerdo perfecto. Pero las vides tienen algo muy especial. Necesitan un cuidado extremo si es que uno quiere cosechar uvas. Hay que podarlas cuando es el tiempo de la poda, pero bien podadas, quedan peladas, porque si no, no producen uvas. Tienen que quedar perfectamente limpios, la planta, pero también el terreno. Se suelen podar las ramas en invierno y quedan casi sin nada, solo las ramas, porque la planta de vid es como una enredadera. Hay que colocarle alambres o sostenerlas al suelo para que se mantengan firmes. Pero la vid requiere un gran cuidado y hay que podarlas drásticamente para que den frutos, porque si no, no dan uvas. Es increíble. Pero esas ramas de vid o la madera tienen una característica especial. No sirven para nada. Usted corta una rama de una vid y la madera es hueca, y es muy seca. Y uno quiere usarla para un fuego. Solo sirve para encender una fogata, pero no para mantener la fogata, porque no sirven para nada. Es muy fibrosa, muy poco compacta. Jesús dice que Él es la vid genuina, verdadera. Y es interesante, recuerde, que en el Antiguo Testamento Dios decía que Israel era su vid,
pero fue luego una vid silvestre, una vid que daba uvas agrias, una vid que no daba buenos frutos, como dijeron los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, y Jesús les dice a los discípulos, yo soy la vid verdadera, hay que permanecer en mí, como para que se dieran cuenta de que no por el hecho de ser judíos eran la vid verdadera. Porque el pueblo del Antiguo Testamento, para Dios, dejó de ser la vid verdadera cuando leemos en los profetas. Por eso, ninguna calificación nos une a la vid, a usted y a mí. Ninguna calificación externa nos une a la vid. No me une a la vid ir a una iglesia, ir a misa, ser miembro de una iglesia, participar del bautismo, de la cena del Señor, de los sacramentos. No, es solo si permanezco en la vid como rama. Ahí está la clave, la enseñanza para nosotros. ¿Qué enseñó Jesús? Jesús dice que algunos discípulos de él llevan frutos, pero hay otros que no llevan frutos. ¿Qué estaba pensando Jesús al hablar aquí de las ramas que no llevan frutos? ¿En quién estaba pensando Cristo cuando dice que hay ramas que no llevan fruto y deben ser cortadas y quemadas? ¿En quién está pensando? Esto lo tienen ustedes allí en la página 81 de sus manuales. Primero, Jesús estaba pensando en los judíos, estaba pensando en ellos, porque en el Antiguo Testamento se negaron la nación judía de seguir los mandamientos de Dios y de obedecer a Dios. Y por eso encontramos en Ezequiel, en Oseas, en Jeremías, que dicen, ustedes han dejado de ser la vid de Dios. Jesús estaba pensando en esos judíos. Pero también el Señor está pensando en los cristianos de hoy en día, que son estériles, como ramas secas, cuyo cristianismo es pura profesión de labios. Cantan y cierran los ojos y alaban y quizás van a un culto, pero es solo de labios. En ellos que está pensando Cristo, en los que son inútiles, en los que son solo hojas, pero nada de frutos. Está pensando también en los cristianos que hacen una profesión de fe por Cristo, pero abandonan a Cristo cuando viene una pandemia o las pruebas de la vida. ¿Cómo puedo ser una rama improductiva? Puedo ser una rama improductiva si me niego en escuchar a Jesús y no le acepto. Puedo ser una rama improductiva si yo le escucho y digo, Señor, Señor, como dice Cristo en el Sermón del Monte, pero me niego a hacer su voluntad. Puedo ser una rama improductiva si yo le abandono. Y el Señor habla de la advertencia seria. Dice, será cortado y echado al fuego esa rama improductiva. Entonces la pregunta para nosotros hoy es la siguiente: ¿cómo puedo dar fruto? Porque el Señor dice, yo soy la vid, ustedes las ramas, quiero que den fruto. Porque ese es el objetivo de una rama de una vid o de cualquier árbol de fruta, dar fruto. Vamos a la página 83 de sus manuales. En Juan 15, Jesús dice, permanezcan en mí, porque separados de mí no pueden dar fruto. Como una rama que la cortamos de un árbol, la dejamos tirada en el suelo, se seca, se muere. Si yo me corto un dedo y dejo el dedo aquí en el púlpito, y mañana vengo y veo el dedo está muerto. Y Jesús dice que no les pase así a los cristianos. Permanezcan en mí, dice a él. Si no permanezco en él, entonces no hay fruto. Esto me lleva a pensar en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 11. Ninguna disciplina causa alegría, sino tristeza. La disciplina parece que no causa gozo, sino tristeza, pero va a dar fruto. Entonces ustedes allí en la página 83 tienen un cuadro que lo van a poner allí en la imagen de sus pantallas. Es un cuadro donde está la diferencia de cortar una rama o podar una rama. Allí ustedes ven, si peco, el Señor me tiene que disciplinar para dejar un pecado. ¿No es cierto? Pero si yo no peco y permanezco en el Señor tiene que podarme para que yo dé más fruto.
Usted puede ser un cristiano fiel y le pueden pasar cosas en la vida, dificultades, pérdidas, momentos difíciles. Y usted se pregunta ¿por qué? Es que el Señor lo está podando. ¿Para qué? Para que usted dé más fruto. El Señor nos poda para cambiar nuestras actitudes, quitar el orgullo, quitar el yo, para transformarnos más a su imagen, para santificarnos progresivamente más. Por eso nos poda. Pero si yo ando en pecado, Él me va a disciplinar para quitar el pecado. ¿Ve la diferencia? Toda rama que no lleva fruto la va a quitar. Y eso duele. Y todo cristiano que lleva fruto lo va a limpiar para que dé más fruto. Y claro, también duele la poda. Igual hacemos nosotros con un rosal. Lo podamos para que dé más fruto. Si no da fruto, quitamos la planta. Muy sencillo. Pero recordemos que las ramas que no dan fruto es porque están secas y ya no tienen conexión con la vid. Dios es el labrador, dice allí en Juan 15, que cuida nuestras vidas. Si somos cristianos y damos fruto, Él nos va a limpiar o podar para que demos más fruto. ¿Cómo nos poda Dios? ¿Cómo nos poda Dios? A veces viene una enfermedad, limitaciones físicas, limitaciones económicas, nos pone un líder en el ministerio que no nos cae bien, nos pone un pastor que no nos cae bien y tengo que aceptarlo. Dios nos poda de diferentes maneras. Me pone a mí quizás un hermano que no me cae muy bien, tengo que amarlo. Dios quiere que desaparezca el ego, el orgullo. Dios nos poda de diferentes maneras. A veces una muerte de un familiar, la pérdida de algo económico, críticas injustificadas y críticas justificadas. Claro, es una poda. Toda poda duele, pero Dios nos quiere ir santificando más y más. Ahora recordemos algo. Cuando en mi casa se podaba la vid, nunca estábamos más cerca de la vid que cuando la podábamos. Si usted tiene una planta, usted nunca está tan cerca de la planta cuando la poda. Con una mano quizás tiene una rama, con la otra la tijera. Usted está ahí. Cuando Dios nos poda, la primera reacción es, Dios se olvidó de mí. No, nunca el yo soy está más cerca de nosotros. Ahí está. Pero no es que no nos ama, es porque nos ama. No nos agrada, la poda, pero lo necesitamos. Lo necesitamos. ¿Para qué? Para dar fruto. Hoy regreso a ti. Ya no puedo seguir así. Hazme sensible a ti, a lo que tengas que decir. Hoy regreso a ti. Enfoca mi mente en ti. Necesito tu amor para vivir, con la certeza que cuidas de mí. Tú me has escogido antes de la creación. En ti tengo salvación. Hijo, me has llamado. Corriges por donde voy. Recibo de tu perdón. Tú me has escogido antes de la creación. En ti tengo salvación. Hijo, me has llamado. Corriges por donde voy. Recibo de tu perdón. Hoy regreso a ti. Ya no puedo seguir así. Hazme sensible a ti, a lo que tengas que decir. Hoy regreso a ti. Enfoca mi mente en ti, Señor. Necesito
necesito tu amor para vivir, con la certeza que cuidas de mí. Tú me has escogido antes de la creación, en ti tengo salvación. Hijo, me has llamado, corriges por donde voy, recibo de tu perdón. Tú me has escogido antes de la creación, en ti tengo salvación. Hijo, me has llamado, corriges por donde voy, recibo de tu perdón. Muy bien, gracias a los hermanos que han grabado este canto, que usted lo ve en 3 o 4 minutos, pero requiere mucho trabajo de preparación, de ensamble, cámaras, luego hay que agregar las letras. Usted póngase a pensar que solo con que haya un acento que no se haya escrito o escrito mal, hay que hacer tantos cambios. Pero qué lindo los hermanos dóciles y disponibles para hacer esto. Muy bien, quiero informarles lo siguiente antes de ver algo más allí de Juan capítulo 15. Si usted no siguió las enseñanzas de este seminario del día martes, recuerde esto, usted puede ver las enseñanzas hoy, mañana, por una semana. Van a estar aún cargadas en Facebook y en YouTube, ¿sí? Así que usted puede todavía aprovechar estas enseñanzas por una semana, hasta el fin de semana que viene. Pero los programas no van a estar completos por asuntos de derechos de autor de la música. Así que usted no va a poder ver todos los cantos que tuvimos, bienvenidas, conclusión. Solo usted va a ver la enseñanza y un canto en el medio. Así que usted sepa eso. Pero puede ver las enseñanzas por una semana más. Y si usted no se enteró y no sabía que estamos usando un material que hemos hecho para este seminario, un manual de más de 100 páginas, todavía puede descargar el manual gratuitamente del teléfono, de la aplicación de la Iglesia Nazaret Central. También va a estar por una semana disponible. Después de eso ya no va a estar más disponible el material. Nos va a poder enviar algún email y con mucho gusto se lo vamos a enviar, ¿sí? Muy bien, estamos hablando de la 7ª declaración de Cristo que hizo: yo soy. Y aquí está en el aposento alto con sus discípulos antes de ir al Getsemaní, y les ha dicho: yo soy la vid, permanezcan en mí. Si no permanecen en mí, no darán frutos y los tendré que quemar. Si permanecen en mí, darán mucho fruto, pero hay que permanecer en él. La pregunta es: ¿cómo mantenernos unidos a la vid? ¿Cómo mantenernos unidos a la vid? Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no darán fruto. ¿Cómo permanecemos de él? Mire, aquí en San Juan capítulo 15, de los versículos 1 al 17, ¿sabe cuál es la palabra que más se usa? La palabra permanecer. 11 veces está escrita esa palabra allí. Y viene de una palabra griega, meno, que significa convivir con, morar con, depender de, estar conectado con. Eso significa permanecer. No tiene la idea de hacer algo o una acción cristiana. Tiene la idea de estar con alguien. Escuche bien. No tiene la idea de hacer algo. Cantar, recoger ofrendas, predicar, enseñar en un ministerio. Permanecer. Esa palabra que dice Cristo 11 veces aquí de los versículos 1 al 17. No tiene la idea de hacer una actividad religiosa, porque usted y yo podemos hacer un montón de actividades religiosas sin permanecer en Cristo, que hay muchísima gente que hace eso. ¿Cuántos grupos de alabanza de música cristiana hay que los que tocan la música o los cantantes no son cristianos, son gente pagada? Así en las iglesias también. ¿Cuántos pastores hay que predican y no son cristianos?
¿Cuántos líderes de organizaciones cristianas no son cristianos? Porque uno puede hacer las actividades religiosas sin estar conectados a la vida. La idea aquí es permanecer, es morar con Cristo, estar con Cristo, quedarme con Cristo. No es una actividad de una hora, es una permanencia continua. Continua. Es una comunión personal, interna. Vamos a la página 85 de sus manuales, si usted allí lo tiene. Allí al inicio usted puede escribir esto. Jesús está hablando de mantenernos unidos a Él. Jesús está hablando de mantenernos unidos a Él. Déjeme darle un ejemplo. Había un comerciante que tenía una tienda, un negocio, y tenía una foto al fondo de una persona que era su inspiración, su ejemplo. Siempre cuando él era tentado a vender un producto falso o una medida falsa, hacer algo no correcto, él miraba la foto y entonces hacía lo correcto, porque esa persona le inspiraba a hacer lo correcto. El contacto con esa foto lo mantuvo en la línea correcta. Mantenernos unidos, permanecer con Cristo es igual. Es ese sentido místico que tiene un cristiano que está en Cristo y que uno sabe que Cristo está con uno. El secreto de la vida cristiana de Cristo fue ese, que estaba en contacto con el Padre, que permanecía con el Padre, que a veces se apartaba para estar con el Padre. Y el Señor nos demanda a nosotros esto. El secreto de la vida de Cristo era ese. Y el Señor nos demanda a nosotros esto. Mantenernos en contacto con el Señor, permanecer en Él. Claro que a veces estamos estudiando, trabajando y no estamos pensando en Cristo justo, pero quizás al momentito, ya a los minutos, pensamos de nuevo en el Señor. O vamos manejando y estamos pensando en el Señor o hablando con Él. Oramos o leemos la Biblia. La idea es esa, no olvidarnos del Señor, permanecer totalmente en la vid, mantener la comunión, la humildad, la dependencia en la vid. De esa manera daremos fruto. ¿Y entonces qué es el fruto? Usted quiere dar fruto, yo también. Pero se ha enseñado muy mal esto y temo que la mayoría de los cristianos tienen una falsa idea de lo que es el fruto según lo que enseña Jesús. Si Jesús está diciendo que hay que permanecer en Él, y la idea de la palabra permanecer no es meramente hacer algo para Él, tiene que ver con ser y con estar con Él, ¿cuál es el fruto que Él nos pide a nosotros? Quizás la mayoría cree que es dar un testimonio de Cristo y que 50 personas se conviertan a Cristo. ¿Es eso el fruto total que el Señor pide de nosotros? Cuando leemos todo este pasaje, que Cristo está con los discípulos, de Juan capítulo 13 al 16, allí en el aposento alto. Cuando leemos esto, encontramos, por ejemplo, que aquí en el capítulo 15, en varios lugares el Señor habla del amor unos por otros, de la alegría que debe permanecer en nosotros. El Señor aquí habla de las virtudes del carácter, humildad, alegría, la paz, en Juan 14, 27. De la oración habla aquí también. Noten, todo eso está en este texto, en este discurso de despedida. Y eso nos une al fruto del Espíritu, del cual habla Pablo en Juan capítulo 15. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. ¿Cómo estamos nosotros con esas cualidades? Noten, todo lo que les estoy diciendo del fruto, que les mencioné recién, no tiene que ver con actividades religiosas, con cantar, predicar, profetizar, echar fuera demonios. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el ser de una persona, con las cualidades de una persona, con el ser, las características de la naturaleza de alguien. Así es Cristo. Con todas estas cualidades son las cualidades del carácter de Cristo y es lo que Él quiere reproducir y transformarnos, reproducir en nosotros. Ese es el fruto. Por eso, quizás la mejor explicación de un versículo aquí que menciona lo que es el fruto, la encontramos aquí en el capítulo 15 de Juan, en el verso 8. ¿Qué dice allí? Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto.
Así que, ¿qué es el fruto? Todo lo que somos como personas y hagamos, que da gloria a Dios. Eso es el fruto. Todo lo que somos como personas y hagamos, que da gloria a Dios. La mayoría de los cristianos cree que el fruto es todo lo que hagamos. Y aquí se dice que el fruto es todo lo que somos y hagamos. El Señor quiere reproducir su carácter, su imagen en nosotros. ¿Cómo? Permaneciendo en Él. Si no permanezco en Cristo, Él no puede reproducirse en mí. Podría ser una actividad religiosa. Yo puedo predicar sin tener el carácter de Cristo. Usted puede tocar un instrumento sin tener el carácter de Cristo. Usted puede recoger ofrendas en un ministerio sin tener el carácter de Cristo. Usted puede enseñar una escuela dominical a los niños sin tener el carácter de Cristo. Pero si usted tiene que estar seguro de esto, si no permanece en Cristo, no habrá fruto. Habrán actividades religiosas como las ramas de las vides, huecas por dentro, que no sirven para nada, solo para encender una fogata, ni siquiera para mantenerla con llamas. Así es. Así es. El fruto para el Señor, cuando leemos en la Biblia, es solo producido por el Espíritu Santo. Yo no produzco fruto. Yo puedo llevar el fruto, como dice aquí en Juan 15. La rama lleva el fruto. Una rama en un árbol que usted tenga de naranjas en su casa no produce fruto la rama. La rama sostiene el fruto. El Señor, mientras permanecemos con Él, produce su fruto y nosotros somos los portadores de ese fruto. La clave, permanecer, morar, vivir con el Señor. Cuidado, esto no se refiere al éxito. El fruto no es el éxito de alguien en un ministerio. Yo puedo tener éxito sin tener el fruto del Espíritu Santo, pero créame, va a durar muy poco ese éxito. Y lo podemos ver continuamente en la vida. Nosotros somos las ramas que llevamos frutos y permanecemos en Él. Por eso, el primer llamado del Señor a los cristianos es permanecer en Él. Ahora, recuerde algo. Todos nosotros, aquí los que están trabajando en el programa, en luces, en los videos, en el sonido, poniendo las imágenes, yo que estoy aquí, que me ve usted, y usted que está allí, todos nosotros estamos en diferente época de la poda. Todos estamos en diferentes estaciones. A algunos el Señor nos acaba de podar y hay dolor, con alguna pérdida, con una dificultad, etc. Con algunos de nosotros, quizás ya pasó un buen tiempo de una poda y estamos floreciendo, estamos creciendo. Y quizás solo nos queda un recuerdo del dolor del pasado. Y el dolor ya pasó, porque estamos ya floreciendo. A otros de nosotros estamos quizás en plena floración, todo va bien. Todos estamos en diferentes etapas. ¿Dónde se encuentra usted? ¿En qué etapa de la poda está usted? Quizás tiene dolor, dificultades. El Señor está con usted. Él es el que está allí. Él es el que está allí. El yo soy. Vaya a la página 87 de sus manuales. Mire, cuando nosotros permanecemos en Cristo, recuerde que tiene que ver con el ser, permanecer con Él, más que hacer cosas. Cuando permanecemos en Él, ¿qué dice? ¿Qué dice el Señor? ¿Cuáles son las recompensas? Hay dos recompensas. Aquí en Juan 15:7 está la primera. Pidan y se les dará. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Ahora, eso no significa que cualquier incrédulo le va a pedir al Señor un auto nuevo y Dios se lo va a dar. Acá hay una condición, permanecer. Porque cuando permanecemos y empezamos a conocerla, a conocer su voluntad, y pedimos de acuerdo a su voluntad, y que se haga su voluntad. Y segundo, habrá alegría. Verso 11, 15:11, habrá alegría. Les he dicho esto. O sea, lo que viene anterior. Juan 15, todo lo de la vida. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y su alegría esté completa. La clave, la comunión. Y para que haya comunión, hay que haber confiado en Cristo como Salvador y creer solo en la obra de Él
a favor nuestro que hizo en el Calvario. De esta manera hemos terminado este recorrido de las declaraciones de Cristo, diciendo esa frase, yo soy, frase que usó Jehová en el Antiguo Testamento. Usted puede leer más en este material de Cristo, en los anexos que tiene allí en su manual. Tiene algunas cosas interesantes que están allí que hemos puesto sobre los milagros de Cristo, la enseñanza de Cristo y quiénes eran los que oían a Cristo. Léalo allí cuando tenga tiempo. Hemos hablado del Señor, de nuestro Dios, del gran yo soy, que nuestro Dios, el Señor Jesús, no es un Dios distante, es un Dios permanente, un Dios real, el mismo yo soy de siempre, ayer, hoy y siempre. El autoexistente, el que no depende de nadie, el principio y el fin, el único, el que estaba, está y estará siempre a nuestro lado, el Dios personal, el Dios que adoramos y alabamos, el que era, el que es y el siempre eterno. Ojalá, y es nuestro deseo que el Señor sea su pan, su luz, como hemos estudiado, su puerta, su buen pastor, su resurrección, su vida, su camino, su verdad, su vida, y que el Señor también sea su vid, el gran yo soy, junto a usted, junto a nosotros, hoy y por la eternidad. Oremos. Señor, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos. Tú que eres el autosuficiente, el eterno presente, el que no depende de nadie, el que nunca aprende algo nuevo, el glorioso, el que llena todo, el magnífico Dios. Gracias porque a través de Cristo encontramos lo que necesitamos para nuestra vida. El pan que satisface, la luz que nos guía, la puerta que nos separa de este mundo y que nos permite entrar al redil del Señor y encontrar seguridad y encontrar paz y felicidad. Gracias porque tú eres el buen pastor que estás con nosotros, que nos pastorea y nos alimenta. Gracias porque tú eres la resurrección y la vida, porque la vida eterna está en ti, porque la muerte es solo un paso al más allá, a la vida verdadera. Gracias porque tú eres la verdad. Gracias porque tú eres el único camino a Dios, porque no hay otro. Y gracias porque tú das significado a nuestra vida, porque eres la vid, y cuando permanecemos en ti hay fruto. Señor, tú eres todo lo que necesitamos. Te alabamos, te exaltamos, nos quedamos asombrados ante tu grandeza. Y ayúdanos a permanecer en ti, hoy y para siempre. Bendice a todos los que han hecho posible este programa, a todos los que han hecho posible este seminario. Y bendice a todos los que están escuchando, a los que han escuchado en la semana o escucharán en esta semana estas enseñanzas. Que tu Espíritu Santo siga hablándonos y siga enseñándonos. Te adoramos, te exaltamos, solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga ricamente. Yo soy el que soy. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Gracias, Padre, porque tu amor nunca cambia. Tú eres el mismo hoy y por la eternidad. Siga nuestras redes sociales y visite nuestro canal de YouTube, así como nuestra página web, en donde puede enviarnos sus peticiones de oración y sus ofrendas por VisaNet. Recuerde nuestros horarios de servicios en línea: viernes 8 de la noche y domingos 9:30 de la mañana. Comparta nuestras transmisiones en sus redes y bendiga a sus familiares y amigos. Iglesia Nazaret Central, proclamando el incondicional amor de Dios.